Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy es viernes 16 de octubre, un día más que ha avanzado en nuestra vida, y Dios nos ayude a poder entender y aprender las lecciones de vida que nos ha dado. El salmista dijo: enséñanos a contar de tal modo nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Así que un día más en el cual Dios nos concede aprender y poder reflexionar sobre situaciones diversas que Dios nos permite en nuestra propia vida. Quiero darle la bienvenida, hermano y hermana y muchachos, a esta programación de meditación de la noche, este devocional bíblico, y agradecerle también por acompañarme en esta oportunidad. Voy a entonces pedirle de favor que busque junto conmigo en la palabra del Señor, en el Salmo número 107, que ya es el Salmo que vamos a meditar en esta noche, en el versículo 13, si me acompaña, por favor. Entonces, Salmos número 107, versículo 13. Voy a dar lectura solamente a este versículo, aunque tres nos van a ocupar en esta noche. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 13 dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Acompáñeme, por favor, en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por darnos este día, esta tarde, noche. Señor, gracias porque has estado con nosotros, has sido muy bueno, no nos ha faltado nada, y lo que hemos tenido necesidad de ello, tú lo has suplido, incluyendo lo espiritual. Te ruego que en esta oportunidad nos enseñes y que tu Espíritu Santo fortalezca nuestra vida de dependencia y de oración a nuestro Dios. Te lo suplico y te lo agradezco en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Este versículo, el versículo 13, este versículo 13 es un hermano trillizo de un par más, obviamente. Lo encontramos en el versículo 6 y el versículo 19. Son exactamente los mismos, el mismo contenido que el versículo 13. Pero quiero que notemos algo muy, muy importante. Hay un proceso en estos versículos, en el 6, en el 13 y en el 19. Yo encuentro de manera personal un proceso en la vida cristiana, en la vida del creyente, que debe de ocurrir con respecto a la madurez espiritual o a la madurez cristiana. Me explico. Enseguida voy a tratar de ilustrarlo y de tratar de explicarlo. Lo que quiero decir es que cuando el cristiano se encuentra, como dice el versículo, en aflicción y en angustia, pues obviamente Dios nos da lecciones de vida, como decía en la introducción, para que podamos aprender cómo nosotros debemos conducirnos en determinados momentos y en determinadas situaciones. ¿Qué es lo que hacemos los padres de familia con nuestros hijos? A lo largo de sus primeros años de vida y en los años de su juventud, sobre todo los primeros, les ayudamos a hacer las cosas. Conforme van creciendo, vamos permitiendo que ellos lo hagan y les corregimos y los movemos para que lo hagan. Pero llega un momento en los cuales ellos pues, ya aprendieron, debieron haber aprendido a hacer todo lo que tienen que hacer por cuenta propia. Y si hay algo que no asimilaron de una manera correcta y precisa en sus primeros años de vida o en su juventud, pues van a tener que aprenderlo de manera muy personal, individual, quizás, como decimos de manera coloquial, a través de golpes en la pared, es decir, de darnos un tope. Ay, por aquí no era, entonces me equivoqué, pero voy a buscarle de este modo. Hablando de una manera humana, como decía Pablo, ¿verdad? Os hablo como humanos, decía Pablo, es decir, hablando de una manera meramente carnal y humana, aunque sabemos que Dios está con nosotros y Él nos ayuda a podernos desarrollar tanto como individuos, como cristianos en nuestra vida secular y asimismo en nuestra vida espiritual. A lo que voy, hermanos, es que en la vida cristiana es exactamente la misma función. Como recién convertidos, bueno, prácticamente todo es
tráiganmelo, Dios nos da la alimentación, Dios nos da los nutrientes, vamos absorbiendo, vamos aprendiendo, vamos sabiendo, vamos conociendo. Conforme van pasando los años en la vida de un cristiano, cada situación positiva, incluso aquellas situaciones negativas en la vida que le causan un problema, humanamente hablando, es algo, las pruebas son para aprobarlas, no es verdad. Una prueba o un examen que se aplique en una institución educativa no es para reprobar al alumno, es para aprobarlo. Es decir, vamos a ver si has aprendido la clase, la materia, la ciencia, el arte, tu información, lo que te dimos, lo que has producido, lo que has aprendido, lo que has investigado. Vamos a ver qué tanto has avanzado en tu conocimiento de esta asignatura. Así que el examen tiene como meta, un examen, una evaluación, pues conocer qué tanto ha avanzado el alumno y que salga aprobado. De manera que las pruebas y las aflicciones de esta vida son sencillamente, Dios las permite para aprobarnos, es decir, para que salgamos aprobados, porque en la anterior ya debimos haber aprendido. Y en la anterior, a la anterior, ya debimos haber tomado un poquito de madurez y avanzado un poquito más de fuerza espiritual, de fuerza emocional, de fuerza moral, con la ayuda de Dios, y haber aprendido las lecciones de vida que Dios nos da cada día. Así que en estos versículos, hermanos, quiero compartirles un par de palabras para después entrar a estos trillizos, a estos 3 versículos, hermanitos. Dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová, dice en su angustia, se encontraron en una situación que ameritaba buscar a Dios, y dice luego que clamaron a Jehová, porque se encontraron en una situación llamada angustia, es decir, angustiosa. Y también utiliza la siguiente parte del versículo, y Dios los libró de sus aflicciones. La palabra angustia en este lugar literalmente significa estrecho, es decir, un lugar apretado, y se traduce como angustia o como problema, pero también tiene un significado muy peculiar, muy singular. También la palabra en su idioma original que se tradujo como angustia significa oponente, y es la misma palabra que se utiliza para referirse a un adversario o a uno contrario a nosotros. Quiere decir que la intención del salmista cuando escribió este versículo era que cuando el creyente o el Hijo de Dios se encontrara en apuros, en un lugar estrecho, en sentido figurado, es decir, en aprietos, en una angostura, en una situación que quizás nosotros la provocamos o que quizás sencillamente fue algo que Dios permitió como una lección de vida. Pero también significa oponente, es decir, son situaciones que se nos presentan en la vida, número 1, o que las provocamos nosotros, número 2, o número 3, pues que Dios las permite de alguna manera, pero que se oponen a nuestro andar diario, quizás para que el diablo las está presentando, para que nosotros desistamos de nuestro entusiasmo, de nuestro gozo y de nuestro contentamiento en la vida que estamos llevando ahora en Cristo. No solamente son situaciones angustiosas las cuales nosotros nos buscamos, por quizás nuestro comportamiento, nuestra carácter, o quizás fue una situación que se dio, que Dios la permitió, o quizás sea el enemigo que se está levantando en contra nuestra para que no continuemos, o que murmuremos, o nos quejemos, o apostatemos de nuestra fe. Así que el salmista se refiere a situaciones pues sumamente serias. Es algo que se opone a nuestra vida moral, algo que se opone a nuestra vida emocional, algo que se opone a nuestra vida social, algo que se opone a nuestra vida espiritual. Es un mensajero, como decía el apóstol Pablo, un mensajero de Satanás para oponerse a la senda a la cual hemos iniciado cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Son aflicciones,
pero también, angustias quiero decir, pero también dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios clamó a Jehová, que se encontró en angustia, pues a raíz, o como resultado de haber buscado al Señor en oración, dice Dios los libró de sus aflicciones. La palabra aflicción aquí es otra palabra diferente en su idioma original que fue escrito este salmo, pero que básicamente significa lo mismo. Significa estrechez o estar en estrecho, significa un aprieto, pero también significa una congoja. Así que las situaciones que se van presentando en nuestra vida, que nosotros las vemos como angustiosas, oponentes, pueden venir de Dios, pueden estar autorizadas por Dios, pueden ser enviadas por el enemigo, por el diablo, o pueden ser situaciones que nosotros las buscamos sin dolo, o lo más probable es que sin pensar lo que pudo haber venido por decisiones que hemos tomado. Pero vinieron, que se oponen, que nos causan un problema, que nos causan una aflicción, y en un momento dado pues nos encontramos en una hondura, en una estrechez. Y es un problema porque difícilmente podremos salir. Sin embargo, el pueblo de Dios clamó, dice el Salmo, y entonces Dios los libró de dicha estrechez, de dicha congoja, porque duele, lastima y hiere el alma cuando nos encontramos en problemas. Ahora, pero al punto que voy, hermanos, es esto es la introducción únicamente. Quiero que notemos, hermanos, que yo veo y capto un proceso en la vida del cristiano respecto a las experiencias que uno va tomando en la vida. Por ejemplo, en el versículo 6, dice, este es el hermanito mayor, es el primer versículo, dice, entonces, dice la Biblia, clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. En los primeros versículos 1, 2, 3, incluyendo el 4 y el 5, nos hablan de la situación en la cual el pueblo de Israel se encontró. Dice, y anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad del camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Y es entonces donde entra el versículo 6. Dice, entonces, cuando se encontraron en esa calamidad, en esa angustia, entonces. Ese entonces, hermanos, la palabra entonces es un adverbio demostrativo que significa en ese tiempo o en aquel tiempo o dado ese caso, o también significa por tanto, o también quiere decir pues siendo así, luego se reaccionó de esta manera. Es decir, el pueblo de Dios se encontró en una situación que no esperaba encontrarse. Y como se encontró en esa situación, siendo el caso de ellos reaccionaron de esta otra manera. Dice, entonces estaban en una aflicción, estaban en una angustia, y lo único que tuvieron que hacer entonces fue clamar a Jehová. Tuvieron que aprender. Ellos probablemente cuando estaban en Egipto, en la esclavitud por más de 4 centurias, ellos pues tenían que aprender a valerse por sí mismos. No dependían del gobierno egipcio. Ellos dependían de sus esfuerzos, dependían de su destreza, dependían de sus fuerzas. Así que pues ellos aprendieron a valerse por sí mismos. Pero en el desierto, ¿qué hacían? Cuando se encontraron hambrientos y sedientos y solos en medio de la nada, entre víboras, entre serpientes, entre beduinos que los atacaban, dijeron, pues ¿qué hacemos? Allí se creó un ejército para proteger a las familias, pero ya no podían depender de ellos solos. Y no les quedó otra, cuando se encontraron en problemas, en una aflicción, no les quedó otra más que clamar a Jehová. Eso significa eso, entonces, siendo así, estábamos en problemas, nos encontramos en congoja, nos encontramos en necesidad. Entonces, lo único que
que tuvimos que hacer es clamar a Jehová para librarnos. El cristiano tiene que aprender al encontrarse en diferentes pruebas, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando nos encontremos en esas situaciones, entonces nuestro actuar primero y único debe ser clamar a Dios. Pero también dice el versículo 13, luego que clamaron a Jehová, se encontraron en otra aflicción, porque dice el versículo 12, por eso quebrantó, dice por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Dios los abandonó por un poco porque se habían rebelado. Entonces, dice el versículo 13, luego clamaron a Jehová. Ya no dice entonces habla de que pues era la única opción que tenían y era la opción correcta. En el versículo 13 dice luego. Ese luego, hermanos, es un adverbio también que significa por consiguiente o sin duda alguna, o significa también prontamente, o también significa sin alguna dilación, sin tardar más, luego. Así que ya no tuvieron que pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Pues y no tuvieron que pensar, ahora fue un luego clamaron a Jehová. Ya no fue un entonces, fue un luego. ¿Sabe de qué nos habla ese luego? De que aprendieron la lección. Ya no deliberaron, pues ¿qué vamos a hacer? No, ahora dijeron luego, en cuanto se dieron cuenta que estaban en problemas, la primera reacción natural ya no fue pensar, ahora fue vamos a clamar a Jehová, como lo hicimos en la primera ocasión. Habían aprendido. Luego, sin ninguna dilación, sin ninguna tardanza, prontamente, diligentemente aprendieron a llevar al Señor en clamor sus problemas, sus estrecheces, sus angustias, sus temores, sus complejos, sus miedos. Habían aprendido. En la vida cristiana, queridos hermanos, ya no es para que pensemos si lo hacemos o no, si oramos o no, si clamamos a Dios o no. Ya no estamos para pensarlo porque no somos recién convertidos, no acabamos de creer en Cristo. Dios nos ha dado mucha vida y debemos tener cierta madurez espiritual para saber que cuando nos encontremos en ciertas situaciones en la vida, no vamos a pensar ¿qué hago? Vamos a decir voy a orar porque Dios en aquella ocasión, en la anterior, me libró. Y el versículo 19, y con esto termino, dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Se da cuenta? Es el mismo versículo, por eso digo que son trellizos. Lo único que cambia son los adverbios al principio de cada frase. Dice, entonces, versículo 13, luego, y en el 19 dice, pero clamaron. Se encontraron en situaciones semejantes a las anteriores, de estrechez, de honduras, de calamidad, de problemas. Había adversarios que se habían levantado, pero ahora el salmista dijo, pero. ¿Sabe qué significa ese pero? Tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero las vamos a vencer como lo hicimos con las anteriores. Habían aprendido la lección y ese entonces fue un ejemplo de una experiencia de enseñanza. En el versículo 13 dice, luego clamaron a Jehová diligentemente, rápidamente, habían aprendido. Y ese pero ya no deja lugar a dudas. Ahora estoy en esta situación, pero yo sé, ahora a quién le voy a pedir, a quién le voy a clamar. Se arrodilla y clamaron al Señor. ¿Se da cuenta? Es un proceso de madurez espiritual. Entonces, luego y pero. En nuestra vida espiritual, hermanos, debemos de marcar un antes y un después. Un antes, una hora y un después. Un antes es aprender. Una hora es aplicar esa enseñanza y esa experiencia obtenida. Y ese después es, así lo voy a hacer, porque Dios ya se manifestó anteriormente y yo sé que no me va a fallar. Así que, muchachos y hermanos, siempre en nuestra vida va a haber un entonces, va a haber un luego, pero también va a haber un pero. Es decir, ya aprendí la lección, ya lo tengo completamente reafirmado. Dios
es mi ayudador, dice el escritor sagrado. No temeré lo que pueda sucederme o hacer el hombre. Así que aprendamos, hermanos, a tomar ese pero y aplicarlo a nuestra vida en ese sentido. Hay pruebas, hay luchas, hay oponentes, hay adversarios, hay honduras, hay estrecheces, padecemos persecución, padecemos hambre, padecemos sed, padecemos muchos problemas, dice la Biblia, pero ya entendí que Dios está conmigo y a Él le voy a clamar y a Él le voy a pedir. Padre, gracias por recordarnos que el cristiano vamos caminando en un proceso evolutivo, en un proceso de evolución espiritual y de madurez. Ayúdanos, Señor, cuando nos encontramos en una situación de congoja, ayúdanos a recordar ese pero, que ya no somos nuevos convertidos, que ya hemos aprendido y tú nos has liberado en muchas situaciones, y ahora al encontrarnos, clamar al Señor. Gracias por hablarnos esta noche en el nombre de Cristo.